Empezó con silencio. De ese que te llena los pulmones como veneno cuando lo has perdido todo. Durante 2 días, no hubo noticias de la colonia Luna. Ni comunicaciones, ni señales de socorro, solo una pantalla en negro donde debería haber 1000 señales de vida parpadeando. Al principio, nos dijeron que fue una llamarada solar, luego un fallo de sistemas. Pero yo sabía la verdad. Hice 3 turnos en las guerras del cinturón. He oído silencios como ese antes. Siempre justo antes de que aparezcan los cuerpos. Cuando la sonda oficial del Consejo finalmente envió las imágenes, todos los hombres en el piso de mando se quedaron quietos. Luna no estaba dañada. Fue borrada, cristalizada. Lo que una vez albergó a más de 70.000 civiles, ingenieros, niños, familias, era ahora un cadáver acribillado de roca ardiente. Sin aviso, sin demandas, sin declaración de guerra, solo aniquilación. Y flotando justo fuera de su órbita, un dron del Consejo. No era tecnología terrestre. Ni de lejos. Ese fue el día en que la humanidad recordó por qué nunca confiamos en las estrellas. El Consejo Galáctico nos envió condolencias, disculpas, promesas de investigación. Lo llamaron una facción renegada. Dijeron que fue un malentendido. Dijeron que los alienígenas responsables enfrentarían la justicia, como si fuéramos idiotas, como si fuéramos a esperar. El presidente de la Tierra quería mantener la paz. Las corporaciones suplicaron calma, pero no fueron ellos quienes sostuvieron los juguetes cubiertos de ceniza de sus hijos. No rasparon los pedazos de sus esposas de una pared de titanio derretido. Yo sí. Mi nombre es Riker. Solo Riker ahora. Dejé de usar mi primer nombre después de Luna. Se sentía incorrecto conservarlo cuando mi esposa y mi hija ya no tenían los suyos. Me dieron de baja después del incidente. Mentalmente inestable, dijeron. Tenían razón. Algo se rompió ese día. Pero no de la forma que pensaban. No me quebré. Desperté. Dejé de creer en la unidad, la paz o la diplomacia. Dejé de creer la mentira de que la Tierra estaba a salvo solo porque estaba en el bolsillo del Consejo. Nunca fuimos iguales en esa sala, solo tolerados, usados cuando era necesario, ridiculizados cuando convenía. Pero olvidaron algo. Algo profundo en la médula de lo que nos hace humanos. Recordamos, odiamos y devolvemos el golpe. No fui el único. Por toda la Tierra, veteranos, científicos, incluso ingenieros del mercado negro comenzaron a formar susurros. Canales privados, envíos de suministros a ninguna parte, equipos de salvamento que nunca regresaban. Algunos decían que estábamos construyendo un arma. Otros, que planeábamos separarnos. La verdad es que estábamos haciendo ambas cosas. Nos llamaron radicales, extremistas, terroristas. Pero eso fue antes de Ganímedes. El día que volamos la embajada del Consejo en Ganímedes frente a sus cámaras, con un mensaje tallado en el cráter, la galaxia dejó de reír. El mensaje decía, esto es solo el principio por Luna. Y ese fue el último día tranquilo que el Consejo Galáctico conoció. Su represalia era de esperar. Flotas, sanciones, recompensas. Enviaron a un ejecutivo del Consejo a la órbita de la Tierra exigiendo nuestra rendición. Dijo, si entregan a los traidores, consideraremos la piedad. Lo miré a los ojos a través de la pantalla de comunicaciones. Ejecutor, dije, cristalizaron nuestra luna. Creen que tenemos miedo a morir. Luego lanzamos su nave hacia el sol. No con misiles, con él todavía a bordo, observando. Lo que siguió no fue una guerra. Fue algo más antiguo, algo más sangriento. Por cada humano que cazaron, enterramos a 10 de los suyos. Por cada mundo que creían controlar, volvimos su IA en su contra. Sus propios sistemas traicionando a sus flotas en plena batalla. Los golpeamos con nuestra peor tecnología, la que se suponía que no teníamos. Cosas cocinadas en laboratorios que nunca admitimos que existían. Agentes biológicos, nanoplaga, polvo PEM, y detrás de todo, yo. El fantasma que no podían atrapar. El loco al que culparon de volver a la humanidad contra ellos. Estaban equivocados. Yo no convertí a la humanidad en esto. Ellos lo hicieron. Ellos encendieron la cerilla.
Yo solo le di aire. El miedo no llega con gritos. Llega en silencio. Dentro de las cámaras del Consejo Galáctico, el miedo no era ruidoso. No necesitaba serlo. Podías verlo en el parpadeo de sus agallas, en sus extremidades inquietas, en la repentina ausencia de esa confianza arrogante que todos llevaban como túnicas ceremoniales. Durante siglos, habían gobernado con un desprecio apenas disimulado por la tierra. Un mundo primitivo, nos llamaban, salvajes, ruidosos, impulsivos, útiles solo para el trabajo, músculo de guerra y restos de tecnología. Ahora susurraban una palabra diferente. Riker. Yo no era especial. En realidad no. Simplemente dejé de preocuparme por lo que pensaban. Le di permiso a la gente para sentir de nuevo, para dejar de disculparse por estar enojados. Y ahora el consejo no podía dormir. El delegado terrano, una especie que ni siquiera tenía cuerdas vocales hasta que fueron mejorados genéticamente por humanos, tartamudeaba en traducción sintética mientras gritaban pidiendo contención. Los Sal, lagartos de 3 metros de altura con armadura por piel, querían lanzar ataques de exterminio a gran escala sobre la Tierra. Pero la sala no se movió. Ni votos, ni acción. Porque en los últimos 2 meses, la Tierra había hecho lo impensable. Contraatacamos, no con desesperación, sino con diseño. No estábamos improvisando. Estábamos orquestando. Y lo peor de todo, estábamos ganando. No sabían cómo. Sus flotas eran superiores, sus armas siglos más avanzadas en tecnología. Pero no tenían una cosa que nosotros sí teníamos. Nada que perder. Cometieron un error al enviar a sus espías a la Tierra. No los matamos. No de inmediato. Les dejamos ver. Les dejamos grabar las forjas bajo la vieja Moscú. Los laboratorios de IA en las profundidades de lo que solía ser Nevada. Las plataformas orbitales que no figuraban en ningún registro. Les dejamos oír los cánticos de guerra en las subciudades. Las filas de reclutamiento que se extendían por manzanas. Niños aprendiendo a sostener un rifle de plasma antes de la pubertad. Luego dejamos que los espías regresaran. Queríamos que el Consejo viera lo que estábamos construyendo. El miedo era parte del plan. El miedo era el arma. De vuelta en la forja, nuestra zona de guerra clasificada en órbita de Júpiter, permanecí en silencio mientras activaban el proyecto Tumba. Nadie vitoreó. Nadie sonrió. Simplemente observamos cómo la simulación ejecutaba su protocolo final. Proyecto Tumba completado, dijo la IA. Adquisición de objetivos confirmada. Túneles subespaciales sincronizados. Ventana de lanzamiento en 5.7 días. Tumba. Bombardeo orbital masivo táctico. Pero esto no era un glorificado ataque con misiles. Tumba no era un arma. Era una sentencia. Habíamos hackeado la propia red de portales del Consejo. Corredores subespaciales que permitían viajar instantáneamente entre los planetas centrales. Un portal, un salto, y estabas al otro lado de la galaxia. Era su mayor fortaleza. Así que la convertimos en su mayor debilidad. Habíamos armado los portales. Verán, el Consejo nunca esperó que alguien enviara un arma a través de esos corredores. Demasiado inestables. Demasiado peligrosos. Un cálculo erróneo y colapsarías toda la red. Así que hicimos exactamente eso. A propósito, cargamos sus portales con cargas de materia oscura. Una vez lanzadas, la firma de energía imitaría la de sus propias naves, pasando desapercibida hasta la detonación. El resultado, una implosión gravitacional. No solo explosiones, sino vacíos. Planetas desaparecidos, lunas desgarradas, estrellas colapsando sobre sí mismas. Lo llamamos tumba porque eso es lo que les estábamos dando. Tumbas. Y estábamos listos para cavar 1000. El Consejo intentó razonar con nosotros de nuevo. Esta vez enviaron un emisario, no un soldado, sino un dron traductor programado con la voz de quien pensaron que sería nuestro aliado más comprensivo, un diplomático mestizo que una vez vivió en la Tierra. El mensaje era simple. Esto todavía puede detenerse. Mi respuesta, no, no puede. Ya habían asesinado a Luna. Ya habían abrazado nuestros cielos, borrado a nuestros hijos. No había paz.
Ya no. Así que lanzamos la fase 1 de tumba. 3 portales, 3 detonaciones. Los planetas centrales de Virex, Allen y Sar, desaparecidos. Cientos de millones de vidas alienígenas silenciadas en segundos. Las imágenes impactaron las cámaras del Consejo como una bomba sísmica. Sus propios registros de transmisión mostraban el portal de origen, el corredor hackeado de la Tierra. El silencio que siguió fue hermoso. Y luego comenzaron los gritos. Pero no se trataba solo de las bombas. Eso es lo que nunca entendieron. Los humanos no luchan en guerras solo para ganar. Luchamos para hacerte sentir lo que sentimos nosotros. Por cada planeta que borraron, borramos 3. Por cada soldado que enviaron, hackeamos sus trajes e hicimos que se dispararan entre ellos. Por cada insulto, tallamos nuevos mensajes en sus cielos. Nos enseñaron el miedo. Ahora les enseñamos el fuego. Enviaron asesinos tras de mí. Mercenarios, renegados. Destripé a uno con su propia cuchilla. Dejé caer a otro en un respiradero desoxigenado y lo vi arañar su garganta hasta que dejó de moverse. Para entonces, habían comenzado a llamarme un mito. Decían que solo era un símbolo, una invención de la resistencia de la Tierra para sembrar el terror. Que lo creyeran. Porque ¿qué es más aterrador que un mito que no puedes matar? Pero el miedo es un arma de doble filo. Porque mientras la Tierra se alzaba, mientras ardíamos más brillante y más sangrientamente, no todos los humanos estaban de acuerdo. Una facción llamada los puristas comenzó a surgir. Creían que nunca deberíamos habernos unido a las estrellas, que la Tierra debería volver a lo suyo, aislarse y sanar. Me odiaban más que el Consejo. Me llamaron un asesino de planetas, un adicto a la venganza. Dijeron que estaba arrastrando a nuestra especie a la extinción. No estaban del todo equivocados, pero ya era demasiado tarde. Estábamos demasiado metidos. Nos habíamos convertido en el monstruo que temíamos. Pero, demonios, si íbamos a extinguirnos, nos llevaríamos a toda la maldita galaxia con nosotros. Dentro del nexo de mando más profundo del Consejo, el cuerpo Atraxus, el pánico se extendió como la pólvora. Los delegados pelearon. Estallaron peleas a puñetazos. Especies que no habían visto combate en 1000 años de repente activaban programas de reclutamiento. ¿Y el mayor miedo? Todavía no habíamos desplegado todo el arsenal de tumba. No tenían idea de cuántas ojivas nos quedaban. Cada día que dudaban, se preguntaban si la siguiente activación de un portal sería la última. Empezaron a cerrar portales, a abandonar planetas, a evacuar colonias. Su propia gente comenzó a amotinarse, con miedo de convertirse en objetivos. Los planetas comenzaron a abandonar el Consejo, desertando con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, la Tierra los perdonara. La Tierra no lo hizo. Esto no se trataba de piedad. Se trataba de memoria. El peor momento para ellos llegó 3 semanas después de la detonación de Virex. Fue entonces cuando descubrieron el proyecto Soga. Soga nunca estuvo destinado a ser usado. Se construyó como un respaldo, una contingencia si el Consejo alguna vez intentaba cristalizar la Tierra directamente de nuevo. Pero lo activaron antes de tiempo. Verán, enviaron una flota sigilosa hacia la Tierra, esperando lanzar revientaplanetas desde la órbita y acabar con nosotros en un golpe final. Lo que no sabían era que Soga ya estaba activo. En el momento en que sus naves entraron en nuestra atmósfera superior, sus motores fallaron. Sus armas se apagaron. No bloqueadas, reprogramadas. Luego sus naves giraron y se dispararon unas a otras. Lo último que vio uno de sus capitanes fue su propio crucero volviéndose hacia la máxima potencia. Los escombros llovieron frente a la luna de la Tierra, el mismo lugar que una vez destruyeron. Transmitimos las imágenes de vuelta a las cámaras del Consejo con un solo mensaje. No perdonamos. Me senté solo esa noche, mirando las estrellas desde una plataforma de observación abandonada. Solía amar las estrellas. Me recordaban a mi hija. Solía trazar constelaciones en nuestro techo con ese kit barato de pegatinas que brillan en la oscuridad. Todavía recordaba su favorita, la torcida. La que decía que parecía un dragón sin alas. La llamaba el fuego roto.
Ahora todo en lo que podía pensar era en cuántas estrellas había quemado en su nombre. En algún lugar profundo dentro de mí, algo susurraba que tal vez, solo tal vez, ella no habría querido esto. Pero esa voz era pequeña. La más fuerte, seguía gritando, haz que paguen. Y aún no había terminado. Nunca planeé llevar la guerra a sus cámaras sagradas. Ese lugar era intocable, el centro del orden de la galaxia, un monumento a la supuesta civilización. Pero ellos destrozaron nuestro orden primero. Nos enseñaron que los lugares sagrados no significan nada cuando estás en el bando perdedor. Así que apuntamos a lo único que nunca pensaron que alcanzaríamos. El pilar del acuerdo, construido en órbita alrededor de la estrella central del sistema Helios. El pilar era donde se aprobaban leyes, se formaban alianzas, se reconocían especies. Una ciudadela flotante hecha de una aleación blanca marfil, protegida por una red de defensa más antigua que la mayoría de las civilizaciones de la galaxia. Intocable. Hasta que la tocamos. Comenzó con susurros. Los guardias del consejo estaban desapareciendo. No en batalla, no en motines, sino desvaneciéndose. Sin signos de lucha, sin sangre, solo equipo vacío, camas vacías, ojos vacíos en los que quedaban. Luego vinieron los fallos, consolas huecas tartamudeando, puertas de seguridad abriéndose sin autorización, traductores repitiendo mensajes que nunca se pronunciaron. Un delegado, un burócrata con cara de pez del anillo interior, gritó en el suelo de la cámara, desvariando sobre voces en las paredes y humanos viviendo dentro de las luces. Se rieron de él hasta que se arrancó la cara tratando de quitarse los chips de seguimiento. Dejaron de reír después de eso. Verán, el proyecto Tumba era solo nuestro martillo. Pero el proyecto Sombra, ese era nuestro bisturí. Diseñado por especialistas en IA desertores del Consejo y los ingenieros de operaciones encubiertas más despiadados de la Tierra. Sombra era un virus, no digital, sino agentes humanos entrenados no para luchar, sino para acechar, para infiltrarse, desestabilizar, desentrañar desde dentro. No solo enviamos soldados al Consejo. Enviamos fantasmas. Gente sin pasado, sin nombres, sin ADN que dejar atrás. Criados en silencio, entrenados en la locura. Su objetivo no era matar. Era hacer que tuvieran miedo de existir. Se movían a través de conductos de aire, pozos de mantenimiento y puntos ciegos en la red de vigilancia del Consejo. No tuvimos que adivinar dónde estaban esos puntos ciegos. Ayudamos a construir su seguridad décadas atrás. Otro trato de mano de obra humana barata del que pensaron que nunca se arrepentirían. Ahora estaban atrapados dentro de una casa que ayudamos a diseñar y estaba en llamas. Recibí el primer informe de campo del agente Sombra 7 durante un periodo de silencio de radio, encriptado dentro de una señal de socorro del Consejo. El mensaje tenía 4 palabras. Fase 1. Pánico logrado. Sin elaboración, sin detalles, pero ya sabía lo que eso significaba. Empezaron a encontrar mensajes tallados en sus paredes en idiomas que no sabían que habíamos descifrado. Estamos dentro. Ustedes mataron a Luna. Aprendimos de ustedes. Un general de guerra SAL se cortó el cuello durante un discurso en el Consejo, en vivo frente a 73 delegados, después de recibir una comunicación personal. El mensaje era solo un video, granulado, tembloroso, de su mundo natal, mostrando una sombra moviéndose por el dormitorio de su hijo. Al niño no lo tocaron. Eso habría sido demasiado misericordioso. Estábamos allí para deshacer su certeza. La ilusión de que tenían el control. Desaparecida. Estaba en una cámara bajo la superficie de la Tierra, dentro de lo que quedaba de la bóveda profunda de Moscú. La habitación estaba fría, no por la temperatura, sino por el silencio. Era donde se coordinaba la verdadera guerra ahora. Sin generales, sin política, solo ejecución. Pantallas cubrían la sala. No mapas de batalla, sino reacciones, transmisiones en vivo desde las cámaras del Consejo, desde refugios de pánico. Desde ciudades alienígenas donde los civiles ahora se amotinaban contra sus líderes, gritando para que alguien detuviera la ira de la Tierra. Pero nadie podía, porque no íbamos tras sus ejércitos.
Íbamos tras su creencia de que la humanidad se quedaría en su lugar. Destrozamos esa creencia. Y ahora los pedazos les cortaban la garganta. Vi imágenes del interior del ala médica del Consejo. Una embajadora Arland, usualmente serena, prácticamente meditativa, estaba atada a una mesa de metal, sollozando en pulsos de luz de colores. Su cuerpo se contraía por el trauma mientras describía una figura con forma humana que se arrastró fuera de su terminal de datos. Nadie le creyó hasta que encontraron a sus guardias muertos, con las gargantas llenas de tierra terrana. ¿Quieren guerra psicológica? Para nosotros, eso era un martes cualquiera. Intentaron tomar represalias de nuevo. Esta vez no con bombas o flotas, sino con diplomacia. Enviaron un emisario de emergencia a la órbita de la Tierra. Una sola nave, desarmada, transmitiendo nada más que el antiguo código del Consejo para la Paz. La derribamos, no porque no pudiéramos oírla, sino porque Luna tampoco tuvo la oportunidad de hablar. El Consejo se volvió paranoico. Las especies se enfrentaron entre sí. Las acusaciones de traición inundaron sus cámaras. La seguridad se duplicó, se triplicó. Reemplazaron a los guardias orgánicos con drones, purgaron sus propios archivos de datos para detener nuestra infiltración. Nada de eso funcionó, porque Sombra no era solo un programa. Era una mentalidad. Y para entonces, millones de humanos la llevaban. Estibadores en Sendar, cocineros en naves de guerra Drelin, conserjes limpiando las cámaras del Consejo. Todos eran parte de ello. No necesitaban órdenes. Simplemente recordaban. Recordaban a Luna y el silencio del Consejo. Eso era todo lo que necesitaban para actuar. 2 semanas después, el Consejo intentó evacuar el Pilar del Acuerdo. Demasiado tarde. Cuando sus cruceros de escape alcanzaron el borde del sistema estelar, encontraron todos los portales desconectados. Luego una sola transmisión resonó en la banda de emergencia. El Consejo muere donde gobernó. Di la orden. Fase 2 de Sombra activada. Cada corredor del pilar se llenó de neurohumo, no tóxico, sino alucinógeno, diseñado para atacar neurotransmisores específicos de cada especie. El resultado: pánico. Miedo animal puro. Oficiales de alto rango se pisotearon unos a otros tratando de huir de sus propias mentes. Los delegados comenzaron a morder, arañar, aullar. Azorak Prime, uno de los líderes más antiguos del Consejo, cayó de rodillas y le rogó a la mascota de su infancia que lo perdonara mientras se sacaba su propio ojo. Lo vimos todo. Las transmisiones se emitieron en todas las pantallas de la Tierra para que nadie olvidara jamás cómo es la verdadera justicia. Me puse el traje ese día, no como comandante, no como líder, como el verdugo. Abordé nuestro crucero sigiloso, me deslicé más allá de lo que quedaba de la defensa orbital del Consejo, que para entonces apenas se mantenía, y entré por las puertas principales del Pilar del Acuerdo. Sin oposición. Sin resistencia. Porque ya no eran soldados. Eran sombras, del tipo que solo existen cuando algo brillante las ha quemado en su lugar. Y nosotros éramos el fuego. Entré en la gran cámara, el lugar donde la Tierra una vez había suplicado reconocimiento. Donde nos habían llamado bárbaros, inestables, útiles en pequeños números. Ahora los asientos estaban vacíos, volcados, empapados en sangre. Y en la plataforma central, rodeado de tecnología rota y estandartes parpadeantes, se sentaba el último canciller vivo del Consejo. Ya no parecía un gobernante. Parecía un animal golpeado. Su voz temblaba. «Han ganado», dijo. «¿Y ahora qué?» Permanecí en silencio. Luego le entregué un chip de datos. En él había imágenes, no de batalla, no de guerra, sino de Luna. Niños riendo, familias sonriendo, ingenieros trabajando. Mi hija girando bajo gravedad artificial, riendo mientras intentaba atrapar gotas de agua flotantes. Luego el ataque, el fuego, los gritos. No dije nada mientras lo veía. Cuando el video terminó, lo miré a esos ojos alienígenas que una vez nos vieron como nada más que herramientas, y le hice una pregunta. ¿Valió la pena? No respondió. Solo lloró, y yo me fui. No lo matamos, no porque nos compadeciéramos de él,
sino porque algunas heridas son más ruidosas cuando permanecen abiertas. Al final del ciclo, el consejo ya no existía. Los mundos se separaron. Las alianzas colapsaron. Las flotas se disolvieron. Lo que una vez fue un imperio era ahora una advertencia. La galaxia aprendió dos cosas. 1. Nunca subestimes a una especie sin nada que perder. 2. Nunca olvides lo que sucede cuando haces sangrar a la Tierra. De vuelta en la Tierra, las cosas estaban más tranquilas. No en paz, solo más tranquilas. Me paré en una cresta con vistas a lo que solía ser una ciudad. La reconstrucción había comenzado, lenta, dolorosamente. Pero era algo. Un niño pequeño se me acercó una vez. No podía tener más de 7 años. Me preguntó, ¿ganamos? Lo miré, su cara sucia, su pierna protésica a medio reparar, las cicatrices demasiado profundas para su edad, y le dije la verdad. No, sobrevivimos. Él asintió. Y de alguna manera eso fue suficiente. Siempre pensé que la parte más difícil sería la lucha, pero no lo fue. Fue lo que vino después. Hay un silencio que llega cuando los gritos terminan. No es pacífico. No es victorioso. Es un silencio que suena a arrepentimiento, a viejos fantasmas respirando en tu nuca. Estaba de pie en el borde fracturado de lo que una vez fue Nueva Berlín, ahora reducida a escombros y varillas de acero. El viento aullaba a través de torres rotas como los muertos cantando canciones de cuna. Algunos llamaban a esto victoria. Pero, ¿qué demonios es la victoria cuando la mitad del mundo ya no sabe cómo sentir nada? 2 meses después del colapso del Consejo Galáctico, la humanidad ya no era temida. Éramos odiados por los que nos sobrevivieron. Por los que una vez susurraron sobre nuestra resiliencia y tenacidad. Dejaron de susurrar. Ahora maldecían nuestro nombre abiertamente en una galaxia que aún sangraba por la guerra que llevamos a su puerta. Y, sinceramente, no los culpaba. Me habían convocado para hablar ante el Consejo de Unidad Terrana, el cuerpo de gobierno temporal formado para reemplazar lo que quedaba de los dispersos gobiernos de la Tierra. La mayoría de ellos no eran soldados. No habían visto lo que yo había visto. Habían leído los informes, visto las transmisiones, analizado los recuentos de muertes, pero no lo sentían. No habían caminado por el núcleo vaciado del pilar del acuerdo y visto al último canciller de la galaxia suplicar por su vida entre lágrimas y huesos rotos. No habían pasado por encima de los cuerpos de niños de mundos alienígenas, con los ojos bien abiertos, mirando a un cielo que una vez prometió paz. Yo sí, y ahora querían respuestas. Ganamos la guerra, Riker. Dijo uno de ellos, de mediana edad, traje limpio. Ni un rastro de suciedad del campo de batalla en él. Pero no podemos construir un futuro sobre cenizas. Necesitamos restaurar los lazos diplomáticos, reabrir las rutas comerciales, restablecer la confianza. ¿Confianza? Esa palabra se sintió como un puñetazo en las costillas. Me quedé allí frente a ellos, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Querían que lo justificara, que les suavizara la verdad, que les diera alguna narrativa que les facilitara dormir por la noche. Así que les di la verdad en su lugar. No ganamos una guerra, dije. Terminamos con una amenaza. Hay una diferencia. Murmullos llenaron la sala. Políticos intercambiando miradas como si no estuvieran seguros de si debían ofenderse o asustarse. Pusimos a la galaxia de rodillas, dijo otro. Y ahora nos ven como tiranos. Nos veían como alimañas antes de que Luna ardiera, espeté. Esto no es nuevo. No nos respetaban entonces. Temían lo que no entendían. Así que se lo mostramos. Les dimos algo real que temer. No les gustó oír eso, pero lo necesitaban porque el mundo que intentaban reconstruir no era el que teníamos antes. Esta tierra, este mundo fracturado y manchado de cenizas, fue construido sobre la venganza, no sobre la paz, y todavía estaba sangrando. Fuera de las ruinas de la ciudad, los campamentos se extendían como cicatrices por la tierra. Veteranos sin hogar. Huérfanos que crecieron hablando solo el lenguaje de la guerra. Niños jugando a ser, no exploradores o pilotos, sino verdugos. Vi a un niño pequeño pretendiendo atarse una bomba al pecho,
gritando el nombre de Luna como si fuera un grito de guerra. No solo ganamos. Infectamos a la siguiente generación con nuestra rabia. Pero las consecuencias iban más allá de la Tierra. Las colonias humanas en los sistemas exteriores se habían envalentonado. Ya no bajo el control del Consejo, tenían sus propias ideas de justicia. Algunas comenzaron a realizar misiones de venganza, no autorizadas, no aprobadas. Atacaban planetas neutrales, antiguos aliados del Consejo, lugares que no habían levantado un arma, pero tampoco habían detenido la masacre. Lo llamaban limpiar la podredumbre. Yo lo llamaba carnicería. Una de esas colonias me envió un mensaje. Un soldado que una vez entrené, un chico que solía llamarme Señor, con orgullo en los ojos. Había liderado un equipo de ataque en una pacífica aldea Sarn. Sin armas, sin soldados, solo civiles. Dejó un video. De pie sobre una pila de cadáveres, miró directamente a la lente. Por Luna, dijo, y apretó el gatillo sobre el último superviviente, un niño. Rompí la terminal después de verlo, no porque estuviera enojado con él, sino porque yo lo había creado. Todos lo habíamos hecho. Esto ya no era una guerra. Era una plaga extendiéndose por las venas de cada hombre que alguna vez había empuñado un arma en nombre de la tierra. Y nos estaba devorando desde dentro. El Consejo de Unidad me suplicó que ayudara a detenerlo. Que hablara con las colonias exteriores, decían, que les dijera que se acabó. Pero, ¿cómo le dices a hombres que sangraron por venganza que la sangre se ha secado? ¿Cómo dejas un arma que se ha convertido en tu identidad? No lo haces. Lo intentas y a veces fracasas. Fui a Ma, una de las mayores estaciones penitenciarias fuera de la Tierra, orbitando una estrella muerta. Era donde habíamos estado reteniendo a los oficiales del Consejo supervivientes, criminales de guerra alienígenas y desertores humanos que fueron demasiado lejos, incluso para nuestros estándares. Dentro de una de las celdas de alta seguridad se sentaba Seren, una exdiplomática de la era de la preguerra. No humana, algo entre un pájaro y una serpiente. Una vez defensora de los derechos humanos. Ahora parecía vieja, con las plumas opacas y los ojos hundidos. ¿Viniste a regodearte?, preguntó. No. Entonces, ¿a qué? La miré a través del cristal. Cometimos un error. Ella inclinó la cabeza. ¿Te refieres a la guerra? No, dije. Esa la ganamos. El error fue pensar que arreglaría algo. Ella soltó una risa seca y hueca. Pensaste que la victoria salvaría tu alma, dijo. Pobre pequeño humano. La victoria es solo el comienzo de la verdadera decadencia. No se equivocaba. Días después nos llegaron noticias de que la colonia Europa había declarado su independencia, no de la Tierra, sino de la unidad misma. Habían formado un nuevo estandarte, una nueva doctrina, los nacidos en Isa. Se autodenominaban los herederos de la verdadera justicia. Decían que la vieja Tierra era demasiado débil, demasiado ansiosa por disculparse. Estaban preparando flotas, entrenando niños, declarando a cada especie alienígena superviviente como enemiga potencial. Y llevaban mi nombre en su insignia, no como una advertencia, como un profeta. Me quedé solo de nuevo, observando la Tierra desde la órbita. Debajo de mí, las ciudades luchaban por reconstruirse. Gobiernos sostenidos con hilos. Niños con cicatrices que ninguna cantidad de tiempo podría borrar. Habíamos sobrevivido a la aniquilación. Habíamos derribado un imperio. Pero al hacerlo, habíamos desatado algo aún peor. Nosotros. Porque cuando ganas una guerra convirtiéndote en un monstruo, el monstruo no muere con la guerra. Sigue vivo. En susurros, en cenizas, en cada niño que sueña con fuego y en cada hombre que olvida cómo vivir sin un objetivo. La guerra había terminado. ¿Pero la paz? La paz era solo otro campo de batalla. Y no estaba seguro de que tuviéramos la fuerza para luchar en él. Ya no. Vi la flota alzarse desde Europa como dientes negros de una encía sangrante. Ya no ondeaban banderas terranas. Habían creado la suya propia. Un símbolo grabado en rojo con una franja de gris ceniza sobre un círculo agrietado. Ni tierra, ni unidad, solo llama y silencio.
Se hacían llamar los nacidos ceniza, y llevaban mi rostro en sus estandartes, no como una advertencia, como un salvador. El primer mensaje de ellos no fue diplomático. Fue una transmisión, de banda ancha, enviada a través de múltiples sistemas, traducida a todas las lenguas galácticas conocidas. La voz no era la mía, pero intentaba serlo, cortante, controlada, fría. La tierra dudó. La tierra suplicó. La tierra perdonó. Pero nosotros, los nacidos ceniza, no. No habrá más tratados, ni más consejo, ni más piedad. Que las estrellas recuerden quien les enseñó el miedo. Luego la pantalla se cortó a estática y detrás de ella se reprodujeron las imágenes. Un orfanato Sarn, un puesto de avanzada civil, desarmado, pacífico, ardiendo. Civiles huyendo del fuego orbital mientras los drones nacidos ceniza barrían las calles. Una niña gritando, tratando de sacar a su hermano de los escombros. No parecía mayor que la mía una vez. Luego vino la explosión. La pantalla se volvió negra. Luego vinieron dos palabras, por luna. No me inmuté al verlo. No maldije. No grité. Simplemente me quedé allí, con la mandíbula apretada, los ojos secos, con una náusea en el pecho que no se iba. Como ácido, como una culpa que se había enconado demasiado tiempo. Estaban usando mi dolor como un arma. Peor aún, estaban usando la muerte de mi hija como un eslogan para el asesinato. Esto ya no era justicia. Era un virus y tenía mi nombre. El Consejo de Unidad Terrana me llamó de nuevo. Esta vez no hubo miradas de suficiencia, ni burocracia, solo miedo. Están creciendo, dijo el canciller, con voz baja. Más de una docena de colonias han declarado su lealtad. Más son simpatizantes. Prometen protección, comida, orden. Incluso los leales a la tierra están desertando. Tienen armas que la tierra no tiene, añadió otro. Tecnología experimental, prototipos del Consejo de Ingeniería Inversa, cosas que ni siquiera nosotros hemos visto antes. No son solo otra facción, dijo alguien más. Son una creencia. Me miraron entonces. Todos ellos. Como si tal vez tuviera la respuesta. Como si tal vez pudiera accionar un interruptor y detenerlo todo. Porque olvidaron una cosa. Yo no comencé un movimiento. Comencé una guerra. Y la guerra no termina porque se lo pidas amablemente. Salí de la cámara del consejo en silencio. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió. Porque a sus ojos, yo todavía era Riquer, el hombre que rompió el consejo. Pero la verdad era más fea. Ya no era un soldado. Era un símbolo que había sido retorcido hasta sangrar. Volé solo a una de las colonias del anillo exterior, un viejo mundo minero llamado Drayar 9. Había declarado su lealtad a los nacidos ceniza la semana pasada. Las comunicaciones estaban caídas. La vigilancia, a oscuras. No quedaba presencia oficial. Pero sabía que algo había allí. Podía sentirlo. Aterricé en las ruinas de lo que solía ser un puesto de suministros. El aire apestaba a humo y podredumbre. No había guardias en las puertas, ni puestos de control, solo silencio. Entonces lo oí, niños cantando. Se me revolvió el estómago. Seguí el sonido a través de un mamparo agrietado, por un pasillo bordeado de monitores rotos y huellas de manos manchadas, y los encontré. Una docena de niños, tal vez más, de pie en un círculo alrededor de un viejo proyector hueco, cantando un himno. No era religioso. Era militar. Cantaban los nombres de los planetas del Consejo, seguidos de un cántico, quemados, cenizas, justificados. Una y otra vez. Uno de ellos llevaba un pin con mi cara, distorsionada en una calavera, mitad mecánica con fuego en los ojos. Me vio, sonrió. Tú eres el padre, dijo. Quise vomitar. No dormí esa noche. No pude. Me senté fuera del complejo en ruinas, mirando las estrellas bajo las que una vez luché. Ya no parecían pacíficas. Parecían distantes, frías. Detrás de mí, el viento traía otro cántico. Niños mayores esta vez. Ejercicios, formación, llamadas de respuesta en combate. No estaban entrenando para la defensa.
Se preparaban para la próxima incursión. Encontré a uno de sus instructores, un hombre que afirmaba haber luchado a mi lado durante las primeras represalias de Luna. Se hacía llamar Comandante Vex. Ahora, su rostro estaba surcado de cicatrices, algunas reales, otras talladas allí por elección. «Estamos haciendo lo que empezaste», dijo. «Nos diste la hoja de ruta. Nos mostraste lo que el miedo podía lograr. Simplemente lo llevamos más lejos. Esto no es por lo que luché». Él se burló. «Entonces deberías haber muerto en ese entonces. Nos hiciste dioses, Riker. ¿Crees que los dioses pueden simplemente marcharse?» Lo agarré por el cuello. No se resistió. No maté civiles. No ataqué a niños. No tuviste que hacerlo. Nos mostraste que la simpatía es debilidad. Lo solté, no porque estuviera equivocado, sino porque no tenía refutación. De vuelta en la Tierra, se supo que 3 convoys de suministros terranos fueron emboscados. No por restos alienígenas, sino por naves de patrulla nacido ceniza. Las imágenes mostraban combate humano. Sin cuartel, sin vacilación. Un soldado de la unidad, de apenas 20 años, ejecutado a mitad de transmisión con un disparo en la nuca. Sus últimas palabras: «Pero somos humanos». El comandante nacido ceniza respondió: «No de mi clase». Y ese fue el cambio, la fractura. Esto ya no era sobre el consejo. Era sobre la pureza. Los nacidos ceniza habían trazado una línea entre los que llevaban el fuego de la venganza y los que querían volver a la diplomacia, al perdón, a la reconstrucción. No intentaban salvar la tierra. Intentaban rehacerla. Regresé a lo que quedaba de la forja, la instalación orbital donde nació el proyecto Tumba. Estaba abandonada ahora, fría, llena de ecos. Caminé por sus pasillos, pasé por la sala donde detonamos las primeras bombas subespaciales, pasé por los paneles de control donde la venganza de Luna fue escrita por primera vez, y lo encontré. La pared donde tallé el mensaje después del primer ataque: «No perdonamos». Lo miré fijamente. Luego tallé algo debajo: «Pero tenemos que parar». Me encontraron allí horas después. Naves nacido ceniza. Sin previo aviso. No vinieron a hablar. Vinieron a matar. Luché contra ellos. No con un ejército. No con flotas. Con mis manos, mi memoria, mi instinto. Los viejos instintos no mueren. Solo esperan. Cuando el humo se disipó, 6 soldados nacidos ceniza estaban muertos. El resto huyó. Uno dejó atrás una tableta de datos. En ella, un archivo de misión. Objetivo: Riker. Estado: traidor a la llama. Me senté en el silencio de la forja durante horas después de eso. No lloré. No grité. Solo respiré lento, pesado, porque la verdad finalmente se había hundido. Ya no era el héroe. No era el villano. Era la advertencia. Aquello a lo que señalarían cuando la próxima guerra ardiera. Aquello sobre lo que la gente susurraría cuando enseñaran a sus hijos cómo la venganza puede pudrir incluso el propósito más puro. Me había convertido en lo que odiaba. Y lo único que quedaba por hacer era detener lo que creé. Sin importar lo que me costara. Siempre pensé que morir sería el precio. Pero estaba equivocado. El verdadero precio era vivir lo suficiente para ver a la gente que salvaste convertirse en los monstruos que una vez combatiste. Los nacidos ceniza ya no se escondían. No susurraban en las sombras ni atacaban desde la oscuridad. Desfilaban. Predicaban. Reclutaban en canales abiertos ahora. Y la parte más enferma, me citaban como si fueran las escrituras. Frases que una vez grité de dolor, de furia, ahora utilizadas como cánticos por niños entrenando para la guerra. Que el fuego sea la ley, gritaban. Que la ceniza sea la respuesta. Dejé la tierra atrás. No se lo dije al consejo. No pedí permiso. Si lo hubiera hecho, me habrían encadenado a un escritorio y enterrado detrás de 1000 muros diplomáticos, porque todavía querían creer que podían arreglar esto con palabras. Pero yo sabía la verdad. Esto no era una crisis política. Era una purga doctrinal. Los nacidos ceniza no querían la paz. Querían la pureza. Rastré su nave principal, la corona de ascuas,
a través de viejas rutas de suministro utilizadas durante los primeros años de represalia. Era una ciudad-nave, masiva, autosuficiente, capaz de albergar a casi 100.000 seguidores. Dentro, criaban soldados. No solo genéticamente, espiritualmente. Huérfanos, supervivientes de la guerra, colonos abandonados por la tierra. Todos entrenados desde la infancia en la doctrina nacidoceniza. Y no solo adoraban la venganza, me adoraban a mí. Llevaba un viejo uniforme de oficial del consejo, andrajoso y modificado, no para pasar desapercibido, sino para insultarlos. Las patrullas nacidoceniza me recogieron fuera de la deriva de Allen. Les dejé. Tenía que entrar. La líder del equipo de abordaje era una mujer. Ojos afilados, mejillas hundidas, cabello rapado. El tatuaje del logo nacidoceniza quemado en el costado de su cuello. ¿Nombre?, preguntó. La miré a los ojos. Riker. Se rió. Buen intento. Está muerto. Me incliné hacia adelante para que pudiera ver la cicatriz. La vieja. La de la sala de interrogatorios del consejo después de los ataques a Luna. La que registraba cada archivo real nacidoceniza. Su sonrisa se desvaneció. No saludó, no se inclinó. Se quedó en silencio, como si acabara de ver un fantasma que no estaba segura de querer de vuelta. Llévame con tu líder, dije. Me llevaron a bordo de la Corona de Ascuas, pero no como prisionero, más bien como una reliquia, algo sagrado. La gente se detenía y miraba. Algunos saludaban, otros lloraban. Un niño no mayor de 10 años se arrodilló frente a mí y dijo: «Tu llama nos dio un propósito». No pude hablar. ¿Qué le dices a un niño cuya alma ayudaste a torcer? El interior de la nave era una catedral. No a la tierra, no a las estrellas, a la venganza. Mi imagen tallada en los mamparos. No como soy ahora. Cansado, roto, encanecido, sino como me recordaban. Más joven, más enojado, fuego en los ojos, sangre en mis puños. Habían convertido mi dolor en liturgia. En el centro de la corona, detrás de puertas de acero y guardias con armaduras ceremoniales manchadas de ceniza, se sentaba su líder. Novex. Él era una nota al pie ahora, un soldado que los había puesto en marcha pero carecía de visión. ¿Este nuevo? Se hacía llamar Soberano Flint. Lo reconocí. Era uno de los nuestros, un antiguo ingeniero de tumba. Trabajaba en logística de operaciones encubiertas. Siempre callado, siempre observando. Ahora estaba envuelto en túnicas negras, rodeado de discípulos que cantaban. A sus pies, delegados capturados, atados, magullados y amordazados. Sacrificios en vivo. Riker, dijo, poniéndose de pie. Nunca pensé que te volvería a ver en persona. No vine a una reunión, dije. Lo sé. Viniste a matarme. Él sonrió. Adelante, pero solo te harás más fuerte a sus ojos. Señaló la pared detrás de él, un mural gigante de la destrucción de Luna con mi silueta al frente. Ya no eres un hombre, dijo. Eres una antorcha. Cuanto más intentas apagar las llamas, más ardes. Di un paso adelante. Yo no empecé esto. Se rió. No, pero le diste permiso. No le disparé. No entonces. Necesitaba más que su sangre. Necesitaba romper su historia. Porque los nacidoceniza no sobrevivían con armas. Sobrevivían con mitos. Y tenía que hacer que se atragantaran con el mío. Me dieron un lugar para dormir, comida, descanso, una cama tejida con acero terrestre y fibra alienígena. Me quedé allí mirando el techo, el zumbido de la nave como un pulso en mis huesos. Y luego me levanté. Caminé hasta la cámara de transmisión interna de la nave. Usé mi autorización. El viejo código todavía funcionaba. Mi nombre todavía tenía peso. El técnico me miró confundido. ¿Transmisión global?, preguntó. Ahora. La pantalla se iluminó. Los sistemas nacidoceniza de toda la galaxia se enlazaron. Millones observando, esperando un sermón. Me tuvieron a mí. Soy Riker. Silencio. Algunos jadearon. Algunos cayeron de rodillas. Algunos comenzaron a llorar.
¿Creen que comencé una guerra santa? ¿Que le di un propósito a su rabia? ¿Que soy su arma? Hice una pausa. No lo soy. Los técnicos intentaron cortar la transmisión. Los bloqueé. Era un hombre que perdió a su hija, que vio arder a Luna, que vio a su gente ser tratada como basura por un consejo que nos veía como animales. Me acerqué a la lente. No me arrepiento de haberlos hecho sangrar. Más silencio. Pero me arrepiento de lo que han hecho con esa sangre. Les mostré imágenes, no de nuestras victorias, sino de nuestros crímenes. Incursiones nacidos ceniza, masacres de civiles, niños quemados en sus hogares, familias aterrorizadas acribilladas mientras ondeaban banderas de rendición. Dejé que las imágenes hablaran. Dejé que los gritos resonaran. Luego hablé de nuevo. Dicen que luchan por Luna. Entonces miren a estos niños a los ojos y díganles por qué. Me aparté y dije las palabras que nunca esperaron oír. No soy su profeta. Soy su error. Y corté la transmisión. La nave estalló en caos. Algunos vitorearon. Otros gritaron traición. Se desató un tiroteo en el hangar este. Un motín de aquellos que creían que el soberano había traicionado la llama al dejarme hablar. Flint vino a por mí personalmente. Guardias a su lado, fuego en sus ojos. ¿Crees que esto cambia algo, Siseo? ¿Crees que la verdad les importa a los fanáticos? No, dije, levantando mi arma. Pero les importa a los que aún no se han podrido. El tiroteo fue corto. Sus guardias cayeron. Intentó correr. Le disparé en la columna vertebral. No para matarlo, una declaración. Que lo vieran arrastrarse. Dejé la corona de ascuas en llamas. El motín se convirtió en una guerra civil. La mitad de los nacidos cenizas se volvieron contra sí mismos. El resto se dispersó. No había terminado. Aún no. Pero estaba agrietado. Y a veces todo lo que se necesita es una grieta para derribar a un dios. Incluso a un dios construido a tu imagen. Regresé a la tierra semanas después. El consejo no me dio la bienvenida. No me agradeció. No celebró un desfile. Pero tampoco me arrestaron, porque sabían que había hecho lo único que sus conversaciones de paz nunca podrían hacer. Hice que los nacidos cenizas se miraran a sí mismos y, por primera vez, parpadearon. Estuve en el sitio conmemorativo de Luna a la mañana siguiente. Sin cámaras, sin prensa, solo la ceniza aún aferrada a las rocas craterizadas. El frío y silencioso recordatorio de donde empezó todo. Dejé caer mi vieja pistola en el suelo, el arma que lo empezó todo. Luego dije su nombre una vez, suavemente, para que pudiera oírlo donde quiera que estuviera. La guerra no ha terminado. Pero la llama se está desvaneciendo. Y tal vez eso sea suficiente por ahora. Algunas cosas no mueren cuando las matas. La creencia, el odio, un nombre. Los nacidos ceniza habían perdido a su soberano, su nave, su ilusión de invencibilidad. Pero no habían perdido su fuego. Lo que quedaba de ellos se había dispersado por los brazos espirales, casados, fracturados, hasta que se reagruparon en un sistema que la Tierra clasificaba solo como la deriva omega. Sin mapas, sin cartas de navegación, sin colonias conocidas, solo un agujero negro rodeado de estrellas muertas y rumores. Perfecto para fantasmas. Recibí la llamada 2 semanas después de que la corona de ascuas ardiera. La inteligencia marcó una señal de ráfaga codificada. La misma encriptación utilizada en los primeros años de represalia. Enterrado bajo el mensaje había un nombre que no había oído en mucho tiempo. Riven. Había sido uno de los nuestros. Operaciones especiales. Entrada silenciosa. Sabotaje. Extracción. Siempre leal hasta que los nacidos ceniza lo alcanzaron. Nadie supo a dónde fue. Algunos dijeron que murió en una incursión de ataque profundo. Otros, que estaba construyendo algo. Resultó que tenían razón. Estaba construyendo el protocolo olvido. Aterricé en la deriva Omega bajo sigilo de apagón. Sin señal, sin identificación. Sin comunicaciones, solo yo, mi armadura y un nombre que todavía temían, incluso en susurros. El sistema estaba silencioso como una tumba. Restos de naves fallidas flotaban como huesos.
Algunas humanas, algunas alienígenas, algunas no identificables. Lo que los nacidoceniza habían construido no era una colonia. Era un templo. Una estructura monolítica orbitando el horizonte de sucesos, girando lentamente como si me estuviera observando acercarme. Su forma era imposible. Bordes dentados, simetría desigual, líneas curvas que parecían sangrar luz hacia atrás. No fue construido para la vida. Fue construido para terminar con ella. Dentro, no había guardias, solo silencio. Símbolos nacidoceniza tallados en las paredes. No en celebración, en desesperación. Huellas de manos ensangrentadas, mantras tachados. Ya no estaban organizados. Estaban muriendo. Pero no sin llevarnos con ellos. Me moví de corredor en corredor, más profundo en el corazón del templo. El aire se sentía pesado. No solo bajo en oxígeno. Extraño. Como si algo más grande que la muerte estuviera respirando cerca. Entonces lo vi. Protocolo olvido. No era una bomba. No en el sentido tradicional. Era un núcleo construido con tecnología híbrida. Sistemas de compresión de materia del Consejo envueltos en bioreactores terranos y alimentados por algo que pulsaba como un latido. Si se disparaba, no solo destruiría la Tierra. La borraría. Una eliminación limpia. Nada que enterrar, ni siquiera cenizas. Y de pie frente a él, con las manos bloqueadas en la interfaz de control, estaba Riven. No había envejecido mucho, todavía con ojos agudos, todavía preciso. Pero algo detrás de su mirada se había ido, como si hubiera reemplazado la humanidad con números. Riker, dijo, sin girarse. Nos encontraste. Siempre lo hago. Sonrió débilmente. Llegas tarde. La Tierra muere en 19 minutos. Levanté mi arma. No se inmutó. Tú ayudaste a construir esto. Dije. Él asintió. Y tú ayudaste a inspirarlo. Me acerqué. Esto ya no es venganza. Esto es suicidio. No, dijo. Esto es equilibrio. Se giró entonces, con los ojos afilados. Incendiaste la galaxia. Hiciste sagrado el miedo. ¿De verdad crees que la paz iba a crecer de eso? Vine aquí para detenerte. No puedes detener una idea, Riker. Tú me enseñaste eso. Bajé mi arma porque las palabras eran lo único que me quedaba. Crees que tienes razón, dije, que al acabar con la Tierra, borras la infección, que estás limpiando la galaxia de lo que empecé. No lo creo, dijo. Lo sé. Caminé hacia él lentamente. Entonces, ¿por qué no has disparado todavía? Dudó. Solo un segundo, pero fue suficiente. Lo vi en sus ojos, esa última brasa de duda. No estás haciendo esto por justicia, dije. Lo estás haciendo porque tienes miedo. ¿Miedo de qué? De que si la Tierra sobrevive, si yo sobrevivo, tú nunca importarás. Se quedó mirando. Nunca estuviste destinado a liderar, dije. Estabas destinado a seguir. Y en el momento en que dejé el camino, perdiste tu brújula, así que construiste una bomba para sentirte como un dios. Levantó su arma. ¿Crees que me conoces? Yo te hice. Disparó primero, pero falló. Yo no. Chocamos en silencio. Sin gritos de guerra, sin discursos, solo músculo, rabia y arrepentimiento. Dos hombres forjados en el mismo fuego, ahora tratando de sofocar las llamas ahogándose mutuamente. Su cuchilla me atravesó el hombro. Mi codo le rompió la mandíbula. Cayó, sangrando, arrastrándose hacia la consola. Cojeé tras él. La alcanzamos juntos. Su mano golpeó la tecla de activación. Saqué mi pistola y le metí una bala. Saltaron chispas. El sistema gritó. La cuenta atrás se detuvo en 09. Ambos nos desplomamos junto al núcleo, jadeando, rotos. No puedes detenerlo para siempre, dijo. Quizás no. Saqué una pequeña esfera de mi cinturón. Núcleo de ignición PEM. Tecnología de ráfaga pura. Un solo uso. Sin marcha atrás. Esta nave se hunde hoy. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Destruirías todo?
Asentí. Eso es lo que se necesita para matar un mito. Me puse de pie, con los dedos temblando, la sangre empapando mi peto. Él no se movió. Solo observó mientras colocaba el núcleo contra la carcasa del reactor. Riker. Hice una pausa. ¿Crees que ella estaría orgullosa? No respondí porque no lo sabía. Activé el núcleo. El pulso me dio 5 minutos. Justo lo suficiente. Me moví a través del templo en colapso mientras las alarmas aullaban y las paredes temblaban. Detrás de mí, el sueño de Riven moría. Delante de mí, las estrellas parpadeaban como viejos recuerdos. Llegué al hangar, tomé una de sus lanchas, la preparé para un escape de emergencia, la lancé a través de la deriva muerta mientras el templo comenzaba a plegarse sobre sí mismo, luego silencio, luego luz. La explosión no floreció. Se desvaneció, como si el vacío la succionara hacia adentro. Hambriento, violento, final. El protocolo olvido, el núcleo nacido ceniza, Riven, el templo, todo desaparecido, borrado, como si nunca hubieran existido. Derivé por el espacio durante 3 horas. Sin señal, sin respaldo, solo yo, la oscuridad y lo que quedara de mi alma. Luego la tierra me recogió. El Consejo de Unidad no envió una flota, solo una nave, un piloto. Ni siquiera habló. Solo me ayudó a entrar en la enfermería, me entregó una carta sellada y se fue. La abrí en silencio. Dentro, una frase. A veces el fuego puede consumirse a sí mismo. De vuelta en la tierra, caminé por las cenizas de Luna una vez más. El memorial había crecido, no solo para los caídos, sino para los perdonados. Mi nombre no estaba en él. No pedí que lo estuviera, porque yo no era uno de los que deberían ser recordados. Fui el que hizo necesario recordar. No hay ceremonia para el último soldado que abandona el campo. Sin discursos, sin desfiles, sin lágrimas, solo silencio. Un silencio que te envuelve como el último aliento de un fuego moribundo. Ni cálido, ni frío, solo vacío. Caminé por la capital de la tierra como un fantasma a plena luz del día. La ciudad había cambiado. Torres reconstruidas. Calles barridas. Pantallas huecas reproduciendo viejas noticias del colapso del Consejo. Juicios a los nacidos ceniza. Transmisiones del Día de la Paz. Lo llamaron una nueva era. Algunos lo creían. Algunos solo necesitaban creerlo. ¿Y yo? Yo ya no creía en nada. Dejé de usar el viejo equipo de combate. Lo dejé en la lanzadera después de la deriva Omega. Ahora solo eran botas, pantalones sencillos y una chaqueta demasiado delgada para el clima. Cojeaba ahora. Una pierna nunca se curó del todo después del colapso del templo. El hombro todavía dolía por la cuchilla que Riven me clavó. Los médicos ofrecieron cibernética. Dije, no. El dolor es la prueba de que sigues aquí. Construyeron una estatua. No para mí. No directamente. Se erigía en el nuevo parque conmemorativo de Luna, un jardín crecido de las cenizas, rodeado de piedras negras grabadas con los nombres de los perdidos. La estatua era alta, humilde, un soldado arrodillado, con el casco a su lado, los brazos alrededor de 2 niños tallados en acero suave. Sin rostro, sin nombre, solo una frase en la base, para que nunca sientan lo que nosotros sentimos. Me quedé frente a ella durante horas. Pasaban turistas. Algunos me miraban. Ninguno me reconoció. Bien. Ya no quería ser Riker. Era demasiado pesado de llevar. Me alojé en una pequeña habitación sobre un viejo bar regentado por un veterano llamado Bren. No hacía preguntas, solo asentía cuando veía la cojera y los ojos. Había estado en las guerras del cinturón, perdió a 3 hijos en las incursiones de represalia. Dijo que dejó de creer en las banderas el día que cayó el Consejo. No hablábamos mucho. No era necesario. A veces los hombres rotos se reconocen por el silencio. El mundo estaba más tranquilo ahora, pero no en paz. Demasiada sangre en el suelo. Demasiados recuerdos en las grietas de los edificios que no cayeron por completo. El Consejo de Unidad publicaba una declaración cada semana sobre la recuperación, la reconciliación, la reconstrucción. Pero en los callejones,
Los niños todavía jugaban a la guerra. En las ciudades, viejos veteranos como yo todavía llevaban cicatrices que ninguna nueva paz podría pulir. Y en los sistemas fronterizos, todavía había susurros, restos de nacido ceniza, fanáticos aferrados a una llama muerta. Ya no eran fuertes. Pero el odio no necesita números, solo memoria. Una chica me encontró un día cerca del parque, quizás de 17 años, de mirada aguda, llevaba una chaqueta con el emblema de la unidad y un brazalete negro debajo. Se paró frente a mí, con los brazos cruzados. «Tú eres él», dijo. No respondí. «Tú eres Riker». Todavía nada. Se acercó más, sacó algo de su bolsillo, una fotografía deshilachada por los bordes, me la mostró. Un hombre, su padre, uno de los ingenieros que murió construyendo el proyecto Tumba. Él creía en ti, dijo. Decía que eras el único que no vacilaba cuando importaba. Miré la foto. En silencio. Murió pensando que la guerra mejoró el mundo, continuó. ¿Se equivocaba? La miré fijamente, no con enojo, solo cansado. No lo sé, dije, pero a mí me hizo peor. No respondió, solo asintió y se fue, sin mirar atrás. No la culpé. El consejo me ofreció una medalla una vez. Dijeron que querían honrar al hombre que rompió el viejo mundo para que el nuevo pudiera nacer. La rechacé. La enviaron de todos modos. La dejé en una caja en el almacén de Bren, junto a mis placas de servicio, mi pistola. Y la foto de la colonia Luna, quemada por los bordes, todavía mostrando a mi hija a mitad de un giro, riendo en gravedad artificial. Una noche, Bren se sentó a mi lado con 2 vasos y una botella que no había visto la luz del sol en 20 años. Nos sirvió a ambos un trago. Lo hiciste, dijo, fuera lo que fuera. No respondí. Levantó el vaso. Por los finales. Levanté el mío también. Por recordarlos. Bebimos en silencio. Pasaron los meses. La tierra se estabilizó. Los alienígenas comenzaron a regresar. Comerciantes, diplomáticos, algunas especies exmiembros del Consejo intentando negociar nuevos pactos. No más imperios, no más cadenas, solo conversaciones. Frágiles, honestas. No me involucré. No confiaba en mí mismo cerca de nada político, pero observaba y a veces. Tenía esperanza. Me encontré con un viejo enemigo en una estación de refugiados en órbita de Saturno. Un piloto Sarn que solía volar operaciones encubiertas durante los asedios del Consejo. Había visto su nave masacrar una docena de cruceros terranos durante los años de represalia. Ahora repartía comida a niños con uniformes maltrechos. Cruzamos miradas a través de la plataforma. Sin armas, sin palabras, solo un asentimiento. Ambos recordábamos y eso fue suficiente. La última vez que estuve en el sitio de Luna, una niña pequeña estaba allí. Tenía ojos brillantes, llenos de fuego, pero no del tipo que yo una vez llevé. No rabia, no odio, curiosidad. Se acercó, mirando la estatua. ¿Era una persona real?, preguntó. Quizás, dije. ¿Qué hizo? Intentó proteger algo, dije. ¿Lo hizo? La miré, a sus ojos, al mundo detrás de ellos. Y esta vez, respondí, sí. Ella sonrió y se fue corriendo a jugar. Esa noche, escribí un mensaje. No lo envié, solo lo escribí, luego lo quemé. Pero las palabras importaban. Todavía importan. A quien quiera que venga después de mí, no me conviertan en un héroe. No hagan sagrado el fuego. Sangramos porque olvidamos cómo hablar. Ardimos porque olvidamos cómo sanar. La guerra nunca debió definirnos. Sobrevivimos. Eso es todo. Ahora hagan algo con ello. Algo mejor. Al final, Riker no murió en batalla. No se desvaneció en la leyenda. Simplemente se marchó. Dejó que el mito muriera con la llama. Dejó que el futuro se alzara en sus propios términos. Y finalmente, descansó.